con esto de los enfoques. Ya dijimos que es muy amplio, así que voy a tocar los paradigmas más grandes. Enfoque sistémico versus reduccionista. El enfoque reduccionista es el que conocemos, hemos trabajado más comúnmente. Es el método científico, como lo revisamos el día de ayer, muy cuantitativo generalmente, pero hace aproximadamente 50 años, este señor Ludwig von Bertalanffy propuso ya de una forma más formal, porque siempre ha estado, pero de una forma más formal, que un enfoque causal, reduccionista, cartesiano, hay varias formas de llamarlo, no siempre brinda la mejor respuesta a los problemas. Y principalmente hablando de problemas biológicos o ecológicos. No puedo decir que esto produce esto. ¿Qué produce el cáncer, por ejemplo? Muchos factores. Entonces, ahora lo que se propone, o una de las aproximaciones, es la teoría de los sistemas. Desde que hablamos el pensamiento sistémico es más integrador tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura que se define como sistema, así como también de todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. La base filosófica que sustenta esta posición es el holismo, ¿sí? Vamos a ver, del todo. Entonces, cuando hablamos de enfoques sistémicos, tenemos que irnos, créanmelo, desde la filosofía de cómo voy a enfrentar el problema, la metodología que voy a usar y cuántas variables las voy a integrar y cómo lo voy a explicar. Ahora sí que es más complejo. También se llama sistémico o complejo. Y hay muchos libros, pueden hallarlo, y en todas las áreas se aplica el enfoque de sistemas. Desde la ingeniería, ahora hasta también la analítica de datos, también usa enfoques sistémicos, las ciencias naturales, las de salud. Y mucho del enfoque sistémico nos lleva a esta palabra, la interdisciplinariedad. Y aquí la quiero resumir con un artículo que les va luego a hacer llegar Chenny, aunque el artículo está en inglés, tradujimos tal cual una tabla que viene ahí que para mí es muy ilustradora de cómo hablamos de interdisciplinariedad y qué se dice, porque muchas veces usamos la palabra cuando no es la apropiada. El artículo se llama Los puentes y barreras para desarrollar y conducir equipos de investigación interdisciplinarios. Y algo que plantea el artículo, y es cierto, es que cuando se trata de trabajar interdisciplinariamente, tenemos más barreras que puentes, porque traemos nuestro bagaje y tenemos que empezar a superar ese bagaje para escuchar al otro y irnos entendiendo, que no es tan fácil, para poder construir interdisciplinariamente. A ver, vamos a ver, para empezar hay un rango. Estamos acostumbrados a trabajar de una forma disciplinaria, podemos también trabajar multidisciplinariamente, interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. Vamos a ver qué trata. Lo que en esta tabla nos va a hablar vamos a analizar el vocabulario, el nivel de integración, la definición del problema, la epistemología que abordamos en cada uno, el diseño de preguntas de investigación que aborda cada tipo de investigación, la generación de conocimiento y el tipo de productos que tenemos en cada uno de estos abordajes. En la forma disciplinaria, el vocabulario, no las vamos a leer todas, vamos a saltar, ya si tienen, les interesa pueden leer el artículo completo o la tabla. El vocabulario es muy independiente, ¿sí? Aquí tenemos personas de psicología que si los escuchamos hablar vamos a entender la mitad, los de ingeniería, los de química, y tenemos algo propio de nuestra disciplina, ¿no? En la multidisciplinariedad es trabajo colaborativo. Es el típico trabajo en equipo,
¿Qué hacen los muchachos cuando le pides que hagan un trabajo en equipo? Te toca, mañana nos vemos y lo pegamos. No me tengo que juntar a entender qué estás haciendo tú. Es como si yo al de sistemas le digo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto para revisar. Él me lo hace, me lo pasa y yo ya lo uso. Entonces trabajamos distintas disciplinas juntas, pero yo no lo tengo que entender a él ni él me tiene que entender a mí. Simplemente los pedacitos que abordamos de ese problema, los juntamos. Interdisciplinariamente es más coordinado, es organizado, es sincronizado, es armonizado y mutuo. Y para alcanzar esto, está tremendo. ¿Cómo nos vamos a poner juntos, el ingeniero, el psicólogo y yo, y vamos juntos a hacer la entrevista? Y cómo el ingeniero observa la entrevista y cómo me retroalimenta a mí como psicólogo y etcétera. Eso implica una cesión de tu ego profesional. Eso también implica que estás aprendiendo palabras o paradigmas de la otra ciencia. Y el transdisciplinario es totalmente en conjunto, comparten, todo es colectivo y trascendente. La transdisciplina ya funde disciplinas, es como ahora hemos visto los bioquímicos. Cuando hacemos bioquímica ya está fusionada la biología con la química. La bioingeniería es ya cuando llegamos a la transdisciplinariedad, ya se conjuntó y se mezcló la biología con la ingeniería. ¿Cuál es el tipo de trabajos, los productos que tenemos? Generalmente tenemos, aquí, bueno, lo voy a poner aquí en generación de conocimiento. El conocimiento creado dentro de la disciplina, las conclusiones generan nuevas preguntas dentro de la propia disciplina. En la multidisciplina se van creando, pero las conclusiones pueden generar preguntas de investigación que son aplicables para las otras disciplinas. En la interdisciplina, el conocimiento creado puede afectar las estructuras de conocimiento de todas las disciplinas y sus conclusiones generan nuevos tipos de preguntas de investigación. ¿De qué tipo? Interdisciplinarias. Y cuando ya hablamos de transdisciplina, hablamos de que el conocimiento se reestructura, ¿sí? A través de la creación de un nuevo conocimiento compartido, conclusiones que generan nuevos marcos teóricos y nuevas áreas de investigación. Llegamos a crear nuevas carreras, incluso cuando llegamos a estos niveles de transdisciplinariedad. Y es interesante cuando creamos la carrera, por ejemplo, de bioingeniería, que es de las que ahorita suenan mucho, ¿cuánto tiene y cómo elegimos a los profesionales que dan esas materias? Es interesante cuando vas a armar un cuadro de maestros para una carrera de este tipo, porque estamos hablando que ahora combinas que les va a dar un ingeniero, un médico, un biólogo, y entonces el muchacho cuando sale enriquecido de diversas áreas, y estas nuevas carreras, digamos que ya son, digamos, hay pocos maestros que puedan tener el perfil completo para poderlas dar, porque tienen relativamente poco tiempo. ¿Ya? ¿Le seguimos? Tipos de investigación. Bueno, ya vimos algunos de los enfoques generales y estos son los más comunes que usamos. De acuerdo al propósito o finalidad, vamos a tener la investigación básica o teórica, es decir, nos quedamos en el papel a hacerla. Y es muy interesante la investigación básica. También generalmente nos sentimos muy inteligentes cuando hacemos esta investigación. La aplicada va a la gente, generalmente, o ya tiene repercusiones un poquito más amplias. Por la obtención de datos, documental, hay artículos completos, la generación de un estado del arte, de un marco teórico, incluso puede ser una investigación en sí misma. Podemos hacer análisis de contenido de solamente documentos. A mí me impresionó y a lo mejor me impresiona porque es distinto a lo que yo hacía cuando esta compañera les decía periodista. Todo su análisis fue de periódicos,
sacó todos los periódicos, tenía un tema y analizó los periódicos de años con y hizo análisis de contenido de las notas periodísticas de ese tema en particular, y es un trabajo precioso. De campo, pues el campo hay mucho. Nosotros a veces entendemos investigación de campo, salir directamente a muestrear, ya sea sangre, ya sea suelo, agua, pero también cuando salimos a ver a las personas, cuando salimos a hacer encuestas in situ, pues bueno, cuando hablamos de etnográfico nos estamos hablando de la parte social o cualitativa que estudia a las personas, pero estos de campo se refiere a que sales de los documentos y vas a ver el fenómeno directo. El experimental es muy controlado, ¿sí? A veces lo hablamos, incluso, bueno, cuando hablamos de química, estoy en el laboratorio y me traje la bacteria ahí. También hay cuestiones sociales que hacen experimentales, ¿no? Les montan todo el escenario y lo ponen a la persona, y así que también hacen desarrollo experimental. Y de acuerdo al nivel de profundidad, los vamos a ver acá más. Los exploratorios. Existen pocos datos al respecto del tema, la muestra es muy pequeña y precede a una investigación mayor. Si yo no tengo mucha experiencia o no tengo muchos recursos o mi tiempo es limitado, no te angusties. Haz una exploración, es una investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque es para lo que me alcanza a lo mejor ahorita. Tal vez cuando la termine pueda ampliarla, pero también tiene valor, también tiene significancia. Estudios descriptivos. Se concreta en describir las características fundamentales destacando los elementos esenciales que caracterizan al fenómeno estudiado. Va a responder preguntas como ¿cuánto tiempo dedican dichos adolescentes a ver videos? Bla, bla. Va a describir situaciones. Las correlacionales van a contestar preguntas y van a establecer relaciones entre variables. Es muy cuantitativa, generalmente nos va a dar la respuesta a la correlación, una tabla, un número. Las explicativas, se desea saber por qué el objeto está como está. Es aquella que tiene una relación causal, no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Puede ser una explicación a partir del pasado, una explicación contextual o a partir del futuro. Hablando de los tipos de investigaciones, pues ya le dije hay muchas, así que aquí vimos solamente una pinceladita. Algo muy importante que iniciamos a ver con lo de las burbujas son estas tres cosas: confiabilidad, validez y objetividad. ¿Qué hace a una investigación una buena investigación? Esas tres cosas. ¿Cómo sé que mi investigación es confiable, es válida y es objetiva? Y alguien me dijo por ahí que nunca es objetiva porque siempre que tú metes la cuchara, ya tiene uno que asumirse como un factor de cambio ante el fenómeno de estudio. Pero tenemos herramientas que me ayudan a que yo mismo pueda ser transformado por la investigación. Y no sé si les ha pasado a ustedes, cuando se apasionan de un tema, no solamente el fenómeno de estudio cambia cuando yo lo veo, sino yo también me afecto de lo que estoy viendo. Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, es decir, que en su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Una confiabilidad perfecta. ¿Cuántos de ustedes hicieron burbujas igualitas las dos veces que les soplaron? Pues no era confiable su experimento, lamento decirles. ¿Cuántas veces tengo que repetir el mismo experimento para que sea confiable? ¿Cuántos parámetros tengo que delimitar para que sea confiable? Validez. Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Y aunque sea interesante, de verdad que a veces uno siempre cae con el calor. Le digo, ¿qué mide un termómetro? El calor.
No, un termómetro no mide el calor. ¿Qué mide? La temperatura, que es diferente al calor. Porque si voy a medir el calor, voy a medir calorías o otra cosa. Y aquí me gusta esta imagen porque me dice, ya le dije que yo soy muy visual. Entonces, visualmente, si cada vez que hago un experimento me sale algo distinto, eso no es ni confiable ni válido. O sea, si cada vez que tiro, cada vez que hago un experimento da, aunque no sea en el blanco, pues sí es confiable, porque siempre me da lo mismo, pero no me está midiendo lo que yo quiero medir, entonces no es válido. Tiene que ser confiable y válido. ¿Cómo es objetivo? Es grado en el que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Para mí la mejor forma de mantener un instrumento o una investigación objetiva es cuando lo expones a tus colegas. Y exponerlo a tus colegas implica aceptar las críticas, aceptar otros puntos de vista y entonces que eso va a enriquecer. Incluso invitar a gente externa a decirle, mira, estos son mis resultados preliminares, ¿qué opinas? ¿Cómo los ves? Y eso me ayuda a ir dejando a enriquecer esa objetividad. Y vamos finalizando, aspectos éticos y legales. Bien importante y a veces lo dejamos de lado. Aspectos éticos. Hay un margen, aquí la universidad ya tiene un comité de ética y ya tiene por ahí, a lo mejor les han dado algunas platiquitas, así que no voy a ahondar mucho en eso, pero siempre que trabajamos con seres humanos, con personas, incluso desde la redacción de nuestro trabajo, ¿qué aspectos éticos involucro? ¿Cómo me voy a acercar a la persona? Saben, a mí me impresionó cuando fui a un congreso, te decían, desde que pesas a un niño, si vas a ir a una escuela y vas a pesar a un niño, ¿qué hace el de atrás? Se burla del que viene enfrente. Si lo pesaste mal, si está más gordito. Tienes que pensar en el otro, en tu objeto de estudio. Y desde que lo llamas objeto de estudio, a veces te desvinculas de él. ¿Qué efecto va a tener en la persona las preguntas que tú le haces? ¿Cómo lo vas a dejar emocionalmente al otro? ¿Le va a servir? ¿O las preguntas que estás haciendo son tan sensibles que al momento de tú irte la persona se va a quedar inestable incluso? ¿Qué puedes hacer después de eso para mejorar su estado? Ahora no se diga si le vas a sacar sangre, que créanme lo que es dificilísimo andar tocando puertas y pidiendo sangre. Los hombres principalmente no se dejan. Pero hay aspectos que tienes que tener mucho cuidado. Un ejemplo, pues a nosotros nos tocó andar con las jornaleras y jornaleros pidiéndoles muestras de sangre. Para empezar, los protocolos éticos que ya existen. Entonces muchos no tenemos que inventarlos, simplemente ir a consultarlos. Aunque yo sepa sacar sangre, aunque yo pueda hacerlo y me sea más fácil, tengo que tener un profesional de la salud y hay como 3 que pueden sacar sangre. Los químicos, los médicos y enfermeros. Creo que son los que están autorizados por un comité de ética a extraer muestras de sangre. Entonces les confieso que nos costaba dinero, tiempo andar cargando y buscando un médico, un químico que, ándele, saquen la sangre, cuando ya habíamos aprendido nosotros. Pero son detalles que al momento de pasar por el comité de ética, al momento de querer publicar tu trabajo, es lo que te va a diferenciar, la firma del médico que estuvo sacando. Y a veces no te lo piden, a veces sí te lo piden, pero todo debe quedar en el expediente de la universidad. Licencias de los programas. Y aquí les voy a pasar un chisme. Donde trabajaba, y bueno, todavía ahí tenemos alguna colaboración, todos estamos muy acostumbrados a bajar el programa, porque cuesta una lana. Entonces, MATLAB, los investigadores subieron la publicación, análisis desarrollados por MATLAB tal.
MATLAB lo revisa, este grupo no tiene la licencia y está demandada la universidad por millones. Tenemos que cumplir la ética. Si yo digo que voy a usar un programa y más si pienso publicar, es porque tengo la licencia del programa. La universidad puede hacer, bueno, aquí ya voy a meter en líos al doctor, pero tenemos que hacer provisión. Si nuestros investigadores van a usar un Atlas T porque quieren iniciar investigación cualitativa, bueno, hacer el esfuerzo de comprar una licencia por lo menos, con una computadora que pueda ser compartida. A veces una licencia te da para varios equipos y poder manejarla. Si vamos a usar SPSS, pues checar que estén las licencias al día. Derechos de autor, comités de ética, a veces es lento y es tardado pasar por todo el proceso de revisión, pero es necesario. Antes de empezar la aplicación, es parte de lo que hablábamos, de ceder. Un comité va a revisar mi protocolo y me va a decir que lo tengo que cambiar o que le tengo que hacer alteraciones. Y me siento a veces invadido. Pero es sano que aceptemos esas recomendaciones, es sano que hagamos esas modificaciones y acatemos las recomendaciones que nos den nuestros comités. Derechos de autor. Vamos a trabajar mucho la cuestión bibliográfica, sobre todo este semestre con nuestros alumnos, cómo cito. Y ahí viene lo de los gestores e incluso las ideas. Y también aquí en derechos de autor son nuestros colaboradores. Debemos de tener cuidado. Si yo voy a invitar a un ajeno a mi grupo de investigación a participar, tengo que dejar claro en qué términos está colaborando conmigo, si él espera el reconocimiento de su aporte en mi trabajo o si es una colaboración solamente o quiere un agradecimiento. Créanme lo que al momento de publicar es una rebatinga, el momento del orden de los autores. Entonces, es mejor desde el principio decir, ok, de ese trabajo vamos o pensamos publicar 1 o 2 artículos o se va a exponer en estos congresos. ¿Quién es el primer autor en cada uno? ¿Quiénes van a ser los siguientes autores? ¿Se incluyen a los alumnos? ¿No se incluyen? ¿Qué alumnos se van a ser incluidos en el trabajo como autores? ¿A quiénes los vamos a poner como agradecimientos? No sé si han visto al final de algunos artículos, se agradece el apoyo a… Porque a veces vino alguien, nos explicó, colaboró con nosotros, no lo vamos a poner como autor, pero sí le vamos a dar un agradecimiento ahí al pie. Esas son, vamos a decir, formalidades del trabajo en la ciencia. Pero es importante que nuestros alumnos también lo sepan, porque luego a ellos se pueden llegar a sentir hasta traición. Oye, yo hice todo el trabajo y luego publicó y ni me contó. Supongamos, no, sin suponer, hacemos un programa donde tuvimos que hacer música y subcontratamos a una persona. Hacemos un programa y por la cantidad del programa que se necesita, de todo lo que se necesita hacer, se subcontrata a una persona fuera de la institución para que ayude en ciertas composiciones o lo que sea, pero se le paga a la persona. Eso quiero creer que es propiedad de la institución porque ya le pagamos a la persona que se subcontrató. El nombre de esa persona tiene que aparecer también en los créditos de algún programa o de… Te tiene que dar la cesión de derechos por escrito. Recuerda, miren, cada área tiene su legalidad y aquí vamos a hacer la diferencia entre ética y legalidad. Ético, yo no me le puedo poner mi nombre ahí aunque yo lo haya pagado, porque yo no lo hice, yo lo compré. Si yo con eso creo algo nuevo, estoy haciendo una adaptación. Y yo puedo poner adaptado de. Y eso tiene términos legales, pero hay otros términos que son éticos, o sea, puedes, no puedes, no importa, eso ya es moralidad, digamos. Es como lo que te digo de los agradecimientos. A lo mejor me invita la maestra a decir, ay, estoy haciendo un proyecto cualitativo con los niños, que ya me enganchó. Entonces, yo vengo, estoy con ella una semana, trabajamos, analizamos y me voy. Lo ético y amable sería que me dijera, Erika, ¿quieres estar como autora? Y yo solita le digo, no te preocupes. O sea, fue una asesoría y ya.
hay que hablarlo también. Entonces, ella a lo mejor va a decir, pues le voy a poner gracias a la doctora Zúñiga y tal. Pero me manda el trabajo y yo hago todo el análisis. Y luego veo todo el análisis y las gráficas y todo, y ya lo publicó y aparece ella sola. No es ético, pero no es ilegal. ¿Sí? Okay. O sea, no la puedo demandar. Pero hay casos en los que es ilegal, porque si yo esas gráficas que ya le pasé, yo ya las había publicado acá antes, yo puedo poner, incluso hay el CONACYT y otras organizaciones dicen, yo ya había publicado esa gráfica, yo ya la había publicado este año acá, así que es plagio y hay procesos legales. Entonces, es importante que conozcas la legalidad dentro de tu área. De música, la verdad, no conozco mucho y es importante que se fueran entrenando. El INPI, que es el Instituto de la Propiedad Intelectual, da asesorías porque también hay que proteger sus proyectos. Entonces, cuando ustedes están desarrollando desde software hasta música, artículos, programas, manuales, tienen que estar registrados. Y ahora les adelanto una cosa, la mayoría de las universidades se llevan el mayor porcentaje cuando haces eso. Eso es protocolo que cuando entras, o no sé, aquí a lo mejor la universidad, no sé si lo tiene regulado también, dice, bueno, pues ya hice esta música. Ok, entonces, propiedad tuya, 50% Universidad de Montemorelos. Y dices, pero si yo la hice toda, bueno, pues sí, pero como está dentro de la universidad, generalmente los centros educativos se llevan un porcentaje. Es mucho de lo que está en la normativa de la escuela y es importante que la universidad tenga sus reglamentos y las leyes que también se modifican, así que hay que estarse actualizando. Gracias. Bueno, hacia allá iba la pregunta que quería hacer, porque muchos de los proyectos que tiene la Escuela de Música, por ejemplo, terminan en productos palpables, concretos de la investigación. A veces los alumnos graban cuestiones de música o crean partituras o algún asunto, manuales también de lenguaje musical, cosas materiales. Y a veces surge la discusión de si al alumno le pertenece o le pertenece a la institución, esta cuestión de la propiedad intelectual y de la institución que está otorgando un crédito, un rango académico, a veces no queda clara y hay maestros que aseguran que es una cuestión que le pertenece al muchacho, pero sería bueno de alguna manera, no sé, para las cuestiones artísticas, tratar de desenmarañar esta situación de cuánto le pertenece a cada quien, ¿no? Y eso la escuela lo tiene que hacer, o sea, tienen que hacer un consenso y llegar a un acuerdo, ¿no? Hace poco, este fin de año, en las vacaciones, estaba trabajando con un colega peruano en la intención de publicar un artículo. Ya los tenemos prácticamente terminado. Él me dijo, ¿y sabes de alguien que nos pueda ayudar de repente afinando algunos detalles de revisión antes de someterlo? Sí, yo creo que sí, aquí entre los compañeros de la universidad voy a pedirle algo. Me sorprendió que cuando le pedí a alguien de confianza que le hiciera la revisión, me dijo, está bien, yo te lo reviso, pero me pones como coautor. Fue reciente y me sorprendí muchísimo. Y yo le dije, ok, vamos a considerar. Me sorprendió precisamente con lo que comentas, ¿no? De dialogar y eso, pero no sabía que esa práctica o sea, la sola revisión también dentro de la dinámica. Legalmente no, pero comúnmente sí. Por eso es ok. importante que lo platiques, háblalo, porque vamos a ser honestos, cuando se mueven vamos a decir,
en los comités de tesis de muchas universidades. No, ahora sí que no voy a decir nombres, pero tengo amigos en varias universidades y en todas pasa lo mismo. Para mantener un SNI necesitas una producción de al menos 3 artículos publicados por, no sé si por año, por semestre, o sea, necesitas mantener una producción constante. Entonces, un alumno doctoral debe sacar al menos unos 3 artículos para doctorarse en algunas universidades, pero esos 3 artículos llevas a varios miembros del comité. Y en algunos casos te piden que agregues a gente que no está o que no trabajó y que ni conoces. ¿Por qué? Porque es parte de su grupo, porque así a veces se apoyan, porque tú dices, bueno, pues hoy yo te pongo en mi artículo y mañana tú me pones en el tuyo. No se debe, no es correcto, no es ético. Hay artículos y reglas que para poder estar como coautor debes de haber hecho un trabajo intelectual. Pero son prácticas que desgraciadamente salen en el círculo científico, y no hablo común, sino en todos, y en todos los niveles. Entonces, a veces hasta como estudiante dices, ¿y por qué lo voy a poner a él si ni lo conozco? Pero son prácticas que se realizan y que incluso puedes y tienes los elementos para decir no. En ocasiones una revisión, como el caso tuyo, se cobra, te la pueden cobrar, lo mandas a edición, se le llama, te hacen una revisión y punto. O sea, su trabajo fue remunerado. Pero en ocasiones, como pasó, lo solicitan. Y qué bueno que lo solicitó. O sea, habló y ya tú decides, ok, te agrego, no te agrego, pero éticamente, para poder estar en el trabajo, incluso ni financiarlo. Quien te financió el trabajo no es autor del trabajo. Le puedes poner un agradecimiento, pero no es autor de tu trabajo. Te dio el dinero y se lo agradeces, pero el trabajo intelectual es tuyo. Pero siempre son cosas que hay que hablar para evitar malos entendidos y poder mantener relaciones a largo plazo. Volviendo al punto de los compañeros de música, los derechos de autor se registran en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que está bajo la Secretaría de Educación Pública. Ahí se registran poemas, composiciones musicales, diseños textiles, software que se elabora, se registran en derechos de autor. El INPI se encarga de otro tipo de registros, de diseños industriales, otras cosas. Pero entonces, en el caso de los de música, la parte legal o el registro de obras musicales es en el INDAUTOR. Ahí se registran lo que se llaman derechos de autor. Bueno, pues ya tenemos más luz. Creo que sí debería de quedar también claro, en este caso con los estudiantes que van a colaborar ahora en el nuevo plan con los maestros. En otras universidades donde hay becarios que colaboran con los doctores, pues, y aquí pues también puede surgir la duda, porque luego el maestro, el doctor publica su artículo y, ay, si nosotros lo hicimos, ¿verdad? Suele salir ese comentario, ¿no? Entonces creo que hay que aclarar que al final pues puede ser el autor. Y también creo que hay ciertos niveles, me parece, de autores principales. Sí, hay también, según la revista donde publicas, es el número de autores que te permite. Hay revistas donde puedes poner 20 autores y pones todos los 20 autores, pero hay revistas que te permiten 4, 6 y tienes ese límite. Entonces es importante que aún dentro del grupo de investigación lo aclaren, porque si somos 6 en mi grupo de investigación y vamos a sacar un artículo, ok, no podemos ir todos, ¿quiénes van a ir? Y a veces lo que haces es negociarlo, ok, sacamos este artículo que está más enfocado a tu tema, tú vas como primer autor, yo como segundo, pero todos juntos sacamos el otro donde ahora te toca a ti ser el primer autor, etcétera. Pero también son cosas muy humanas que tenemos que decir, ver en qué revista voy a publicar y hablarlo, es algo importante. Los que reciben las posibilidades de publicar un artículo, los editores de revista, ¿es importante el orden realmente? Sí. ¿Cómo lo...? Sí.
Sí, 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 para cualquier cosa es muy importante. El orden de autor no es, para un artículo no es alfabético, es por aporte intelectual. El primer autor es al que se le da generalmente el crédito principal de la obra. Para cuestiones de CONACYT, para todo tu currículum, incluso se pone primer autor primer autor de tales artículos, coautor de tales. Entonces, a un estudiante, si es muy bueno, pues lo integras como autor. E incluso hay que estimularlos a que, mira, vas. Ya cuando hablas de maestría y doctorados, incluso el estudiante va como primer autor. En los 2 programas de posgrado que me tocó, era obligatorio, no podías graduarte si no tenías en la maestría un artículo publicado como primer autor, porque aparte te empiezas a colaborar con otros y puedes ir sacando, ¿no?, capítulos de libros, otras cosas, pero necesitas un artículo, una revista de impacto como primer autor. Y como doctorante 3. Entonces, es el nivel de exigencia que le vas a pedir. En pregrado, a lo mejor no necesariamente saca un artículo, pero a lo mejor lo que te dio el estudiante no es un producto publicable y necesitas tú meterle mucho más trabajo, así que tú decides de acuerdo al aporte del estudiante si lo incluyes o gracias por participar.